De hoy en A Contramano con Erika Brunotto, abogada y secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás, Erika? Te saludamos desde A Contramano por Radio Belgrano. Emanuel, Alfredo, Pablo y Matías. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la atención. Por favor, a ustedes por la invitación. Bueno, sabemos que ayer hicieron la inauguración de modo virtual, obviamente, como casi todo lo que se hace durante la pandemia, de lo que es y va a empezar a ser el Centro Educativo de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, instalado en la escuelita de Famaillá, en un centro de la memoria, que por otro lado es el primer centro educativo de estas características en el país. Bueno, un poco el evento y más allá del evento, ¿qué es lo que esperan con este nuevo dispositivo de construcción de memoria, por decirlo así? Sí, así es. Ayer se hizo el lanzamiento del Centro Educativo especializado en Derechos Humanos, Ana María Sosa, que fue una militante de derechos humanos, docente, detenida, desaparecida y luego sus restos identificados en el Pozo del Vargas. Que el centro educativo, por impulso del Ministerio de Educación de la provincia, pueda funcionar en la escuelita de Famaillá, que además es el primer centro clandestino de detención de la Argentina, es algo que tiene que ver con resignificar los espacios. Cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, no solo hablamos de derechos viejos, como dicen algunos, que más en esta época que tenemos tan fuerte el negacionismo, sino estamos hablando de resignificar espacios que han sido de la época más tortuosa de la Argentina y de Tucumán, y darle un nuevo valor, poder educar, poder enseñar, poder hablar del respeto a los derechos humanos, y siempre potenciados en el hecho de nunca más. Así que la verdad ha sido un trabajo que viene de muchísimos años, que lo vienen sosteniendo primero los organismos de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos, sobrevivientes. Luego nos tocó llegar a nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos y que sea declarado el lugar histórico nacional, y que el Ministerio de Educación, porque fue escuela en algún momento, pueda cedernos ese terreno para que se convierta en un espacio de memoria y promoción de derechos humanos. Entonces, la verdad que para nosotros es un orgullo, además que es el primero en el país, pero también que se pueda articular gobierno de la provincia con el gobierno de la nación y trabajar en cuestiones que son virtuosas, sobre todo cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, por supuesto. Perfecto. Y Erika, ¿cómo es esto de que es el primero en el país? La verdad que me llama poderosamente la atención, habiendo tantas experiencias, inclusive de centros clandestinos que se fueron descubriendo a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Qué tiene de particular justamente la escuelita de Famaillá y la historia tucumana como para que justo de Tucumán surja el primero que tiene una función pedagógica importante, ¿no? Sí, los programas de educación y memoria en los ministerios de educación de la nación y de diferentes provincias existen. Bueno, existían hasta estos últimos 4 años, que con el gobierno de gestión anterior desfinanció absolutamente todos los programas de educación y memoria y fueron desapareciendo. Por suerte, nosotros acá en la provincia de Tucumán, y gracias a la gestión del gobernador Juan Mansur, su voluntad política, y del ministro Lismacher, la ministra Vargas Enace, seguimos trabajando con educación y memoria, y desde ahí se creó este centro educativo. No hay ningún centro educativo con una especialización en derechos humanos para lo que sean docentes en términos de educación primaria, secundaria, docentes e incluso abiertos a la comunidad. Lo podés tener ya en niveles terciarios o en niveles que vos de carreras universitarias, claro, pero no a nivel docencia. Entonces es importantísimo porque esto habla de una política pública del gobierno de la provincia de Tucumán y apoyado por el Ministerio de Educación de Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también. Claro, esto apunta específicamente a la formación de docentes y también de público interesado. Exacto, docentes, no docentes, alumnos y para la comunidad en general. Teniendo un centro educativo podemos extender esto a lo que son organizaciones de la sociedad civil, centros vecinales, todo aquel que tenga interés en avanzar sobre el estudio de los derechos humanos y de la no vulneración de ellos, va a poder llegarse a la escuelita de Famaillá con un programa que además está acreditado por el Ministerio de Educación.
Claro, claro. Es un programa que, bueno, me imagino que en este momento obviamente estará pensado para desarrollarse también vía online, no presencial, pero que bueno, debe tener una propuesta temática y de talleres diversas. Así es, y así venimos trabajando todo este año, porque la escuelita y el equipo de la escuelita con su coordinadora María Coronel siguieron trabajando en forma remota durante todo el año, incluso se gestionó también y ya en breve se hace un lanzamiento de lo que es el recorrido virtual por la escuelita de Famaillá. Antes hacíamos las visitas guiadas, pero es importante hoy, sobre todo Día de la Juventud, también poder hablar de que los jóvenes conozcan qué es lo que ha pasado en Tucumán, por qué ha sido el primer centro clandestino de detención, por qué estamos hablando de que había terrorismo de Estado aún en democracia, que es algo que suena extraño para muchos jóvenes ahora y no lo terminan de entender, porque el centro clandestino de la escuelita de Famaillá funcionó durante un gobierno democrático. Entonces, todo eso es necesario explicarlo para que también cortemos con toda esta idea negacionista que surgió desde el último gobierno que hemos tenido, estos últimos 4 años, donde se cuestionaron las cifras de los detenidos desaparecidos, se cuestionaron los 30.000, se habló del curso de los derechos humanos, y surgieron también en esas ideas el envalentonamiento de la derecha respecto a, hemos estado viendo en marchas antipandemia donde aparecen como fecha gloriosa marzo del 76 para algunos. Entonces nosotros tenemos que ser responsables y que nuestra juventud conozca qué es lo que pasó para no volver a repetir. Te sigue pareciendo como un elemento fundamental de la educación desde las primeras generaciones, digamos, el tema de educarnos en esta perspectiva de derechos humanos y de memoria. Así es. Así es imprescindible. Más por los embates que tenemos, la intención de volver a lo que ha sido la teoría de los 2 demonios, la reivindicación del terrorismo de Estado, la vuelta de la mano dura, que surgen en muchos lugares de Latinoamérica, y es muy peligroso que nuestros jóvenes no conozcan la historia y lo que hemos vivido acá cerquita, porque la provincia de Tucumán todavía sigue atravesada por lo que es el terrorismo de Estado en todo el circuito represivo del sur de la provincia. Todavía tenemos pueblos que tienen nombres de militares que han sido parte del operativo Independencia. Todavía ahora, más de 44 años, tenemos gente que recién está testimoniando por primera vez en los juicios de lesa humanidad de las torturas, de las situaciones aberrantes que pasó por el terrorismo de Estado. Entonces todavía Tucumán está atravesada por el terrorismo de Estado. Vos hablabas antes, o un poquito, digamos, hiciste alusión a las nuevas generaciones de jóvenes y no tan jóvenes, digamos, que por un lado siguen enrolados en luchas y compromisos que tienen que ver con el bienestar de todos, con un país para todos y demás, y también estos nuevos fenómenos que se dan de jóvenes que de repente están como abrazando estas otras ideas que justamente están más desde el paradigma del negacionismo y de la de la imposibilidad de ver de manera mucho más integral. ¿Cómo lo analizás o cómo lo relacionás con este tipo de propuestas también de educar en derechos humanos? Hoy estamos conmemorando la Noche de los Lápices. Así es. Y la frase que queda después de esto es: los lápices siguen escribiendo. Creo que esa es la esperanza que tenemos todos, porque yo la verdad tengo mucha esperanza respecto de lo que son nuestras niñas y adolescentes en cuanto a que tienen un compromiso social, que tienen un compromiso de involucrarse en la política, de hablar y de poder ser partícipes de los cambios que necesita la sociedad. Y esos son nuestros lápices que siguen escribiendo. Cuando se potenció la persecución, desaparición, tortura de estos jóvenes, lo que se estaba buscando era cortar lo que decían que era un semillero de subversivos, pero estaban deteniendo niños y adolescentes de entre 14 y 18 años. Entonces es tremendo, es como se lo estableció como un plan sistemático, pero nuestros jóvenes, digamos, siguen involucrados. Podemos ver que hay muchos grupos, a estos jóvenes se los persiguió porque pertenecían a la UES,
a la Unión de Estudiantes Secundarios. Y la UES sigue existiendo. La UES trabaja activamente, en todas las provincias tenemos Unión de Estudiantes Secundarios, vemos que tenemos jóvenes comprometidos. Está en nosotros los que somos un poco más grandes, los que ya somos papás y todo lo demás, no dejar que se pierda el potenciar la participación en política, potenciar su lado social, el que puedan entender de lo que son grupos vulnerables, que entiendan lo que son las diferencias, que la prioridad no tiene que ver con la meritocracia, sino que tiene que ver con que todos tengamos igualdad de oportunidades, que las igualdades sean frente a iguales condiciones. Entonces, eso es hablar de derechos humanos. Uh-huh. Interesante. La verdad que deja mucha tela para cortar. ¿A vos qué te pasa como funcionaria, como secretaria de Derechos Humanos y, bueno, obviamente también como actriz política, por decirlo así, porque sos política, digamos, cuando ves que sigue habiendo gente con votos, con respaldo popular, que de alguna manera sigue tensionando en el sentido de no dar el brazo a torcer en relación a que todos tenemos que de alguna manera interpretar la historia con la memoria incluida, digamos, y sigue habiendo como negacionismo de este lado. No sé, yo veo que siguen haciendo personas con investidura y con roles institucionales importantes en la legislatura y demás, insinuaciones en relación a seguir negando esto y a seguir como de alguna manera denigrando todo lo que hace por tratar de recuperar la memoria. ¿Vos como funcionaria cómo lo ves eso? Primero, es verdad que debemos respetar todas las opiniones, sí, eso es cierto, del juego de la democracia, eso es cierto. Pero en muchos lugares del mundo el negacionismo, la reivindicación del terrorismo de Estado es considerado delito. No podemos dejarlo pasar. Alemania, por ejemplo. Por ejemplo, Alemania. Nadie se atrevería a negar el Holocausto porque es un delito, ¿sí? Tiene una consecuencia penal. Acá no tenemos esta posibilidad, hay proyectos de leyes que lo prevén, pero todavía no están sancionados, pero como una sociedad responsable, los que estamos en funciones, pero también la sociedad, digamos, el ciudadano común, que es responsable y defiende la democracia, debe repudiar todo tipo de reivindicación del terrorismo de Estado, todo tipo de negacionismo, intento de imponer esta otra verdad, volver a la teoría de los dos demonios, el hecho de decir que había combates, que había guerras. Acá no había combates, no había guerras, era terrorismo de Estado, era el Estado contra el ciudadano. Entonces, siempre que se intente cambiar esto, decir lo contrario, debemos repudiar, más aún cuando son hombres de la democracia. Se supone que son hombres y mujeres de la democracia, han sido elegidos por el voto popular y se plantean desde esta posición, reivindicando, jurando por genocidas condenados en muchas causas de lesa humanidad, incluso a reclusión perpetua, cuando sostienen o van a los juicios de lesa humanidad y hablan de que han cumplido con las órdenes, hablan de que los detenidos desaparecidos no han sido 30.000, que no era una juventud gloriosa, que no era una juventud virtuosa. Intentan ir siempre contra la víctima del terrorismo de Estado. Entonces, como sociedad, los políticos, pero hombres y mujeres de la sociedad, tenemos que salir a repudiar. No podemos dejar que esto pase, que quede y que alguien lo pueda llegar a tomar, algún desprevenido lo tome como real o cierto. Nosotros en la provincia de Tucumán tenemos 14 juicios de lesa humanidad, se está celebrando el 14, en donde han sido condenados los genocidas, donde han sido condenados por terrorismo de Estado todos estos militares que han participado en todo lo que ha sido la dictadura cívico-militar y en el periodo anterior, que es el operativo Independencia. Esto ha sido probado y está condenado por la justicia federal. Entonces acá no estamos hablando de dos historias. Esta es la realidad, hubo terrorismo de Estado. Entonces no podemos dejar pasar en estos intentos por algún desprevenido que lo pueda llegar a decir. Bueno, Erika, te agradecemos mucho esta charla, la verdad que da para seguirlo porque el tema de los derechos humanos es
amplísimo y aborda otras temáticas también, no solamente el tema de memoria. Este es un tema fundamental, pero hoy está totalmente reactualizado el tema hacia otras problemáticas sociales y bueno, y sé que son una secretaría muy activa, así que un día charlaremos más largo sobre otras cuestiones si estás dispuesta a seguir dialogando con A Contramano. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición para que charlemos cualquiera de los temas de derechos humanos que son transversales a todos, así que encantada, cuando ustedes dispongan. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos también por las redes, las vías institucionales para acceder a información del Centro Educativo de Derechos Humanos de Fomella. Muchas gracias.